Has llegado a un lugar donde las sombras se mueven solas. No es metáfora. Aquí, a la orilla del río, hay ojos que aparecen de la nada y te miran como si ya supieran tu nombre. Me llamo Roberto. Durante años trabajé de vigilante en una bodega junto al río, en Reynosa. No vine a contarte una fábula para asustar. Te hablo de noches en las que el mundo se quedaba mudo, de aullidos que no encajaban con ningún animal conocido, de marcas en el metal y de una presencia que no se conformó con observar. Si te atraen estas historias, quédate, y si quieres, suscríbete. Hay cosas que es mejor no escuchar de un extraño. Cuando vi por primera vez ese calor pegajoso de la ribera, pensé que era solo eso, calor, pero había algo distinto en el aire, como si el río respirara más lento y la ciudad estuviera contenida en una sola inhalación. Trabajaba la noche en la bodega. Mi turno terminaba cuando las farolas todavía lucían esa luz sucia que no llega a iluminar del todo. La bodega estaba a pocos pasos del cauce, un patio de tierra, unas láminas, una caseta pequeña donde yo dormía si hacía falta. Los viejos del lugar, los que han pescado en el Bravo más tiempo que nadie, repetían las mismas advertencias con voz baja. No te acerques al río de noche, decían. Escucha los aullidos y regresa a tu casa. Yo me reía por dentro, como la gente que no cree en cuentos de taberna. La necesidad paga y uno acaba acostumbrándose a no dar más importancia a las voces del pueblo. La primera noche que algo no me cuadró fue una noche sin luna. El cielo estaba rasgado por una nube que no dejaba pasar la luz. Hacía un calor que pegaba a la piel y el silencio era algo espeso, ni moscas ni grillos. Eso me puso nervioso, porque en la ribera siempre hay ruido. Entré a la caseta, me senté en la cama dura y escuché un ruido a lo lejos. Primero pensé que eran brisas que golpeaban las hojas, luego pensé en un perro, pero no fue un ladrido. Fue un aullido largo, sostenido, como si alguien estirara un cuero hasta quebrarlo. Lo recuerdo clavándose en el pecho. No era un sonido que se mezclara con otros. Venía solo y con una intención. Salí a revisar el patio. El olor del río venía cargado, a lodo y a humedad podrida. Caminé con la linterna en mano, con esa luz que apenas marca un círculo en la noche. Las tablas crujieron bajo mis botas. Vi huellas en la tierra que me hicieron frenar. No eran huellas de perro ni de caballo. Tenían una base como de mano humana y unos alargamientos que parecían garras. No sabría decir si era una cosa con pies o con patas. Lo único claro era que alguien o algo había caminado por allí. No pasaron muchos minutos antes de que lo viera. No fue un momento cinematográfico. No hubo viento que alastrara polvo ni nada de eso. Apareció tras la orilla, en la penumbra, y la linterna le devolvió los ojos. Eran 2 puntos amarillos que brillaban como monedas. No parpadeaban. No me reconocieron. Me miraron con una quietud que te empuja al silencio. Tenía que contenerme para no retroceder. El resto del cuerpo, no quiero inventar medidas. Lo vi como una sombra más alta que un hombre, con movimientos que no coincidían con los que yo conozco. Una parte se encorvaba como animal y otra se alargaba como si intentara ponerse erguida. No olía a animal, olía a algo húmedo y metálico, a algo viejo esperando. Me quedé ahí, con la linterna apuntando, aunque sabía que no servía de mucho. El aullido sonó otra vez, más cerca, y la criatura se movió en silencio hacia la bodega, rozando las láminas del techo sin que yo escuchara nada que se pareciera a pasos. Después de eso, por primera vez, tuve miedo real. No miedo de película, ese nervio en la garganta que te detiene y te hace medir cada respiración. Las marcas en la caseta fueron lo que me dio la dimensión de que no había sido una visita casual. Al día siguiente, a la luz del sol, conté 5 líneas profundas en la puerta de metal, como alguien hubiera pasado las uñas largamente. Encima del techo había pequeñas abolladuras,
como si algo hubiera caminado por ahí con las manos abiertas. Mi jefe miró lo ocurrido y lo atribuyó a bandidos, a alguien que quería asustar para robar. Pero no faltaba nada. Lo que dejaron no parecía intención de entrar. Eran marcas de presencia. Alguien había estado en el techo solo para pasar. Eso caló hondo. Empecé a preguntar. En la cantina, un tipo mayor con manos ajadas por las redes me miró y dijo sin alzar la voz: «Nahuales hay, hijo. No son cuentos». No me gusta cómo suena eso cuando te lo dice un hombre que ha visto más noches que años tienes. Me habló de antiguas prácticas, de gente que se transforma, de sombras que atraviesan el agua. Le dije que no creía en gente que se vuelve animal. Él suspiró y dijo: «Tú vas a creer cuando te quede una marca en la piel y te falte algo de lo que amas». No fui por el camino de los viejos de inmediato. Aún intenté lo lógico. Reforcé la caseta con clavos, pedí más vigilancia, hablé con el relevo por si era un grupo de ladrones. Nadie reconoció nada raro. Sin embargo, lo que más me costó fue la incredulidad de mi propia mujer. Para ella, la bodega era trabajo y punto. «Hazte fuerte, Roberto. No vas a dejar que un cuento nos haga perder lo que tenemos», me decía. Yo le ocultaba la verdad completa porque era duro ver en sus ojos la mezcla de apoyo y miedo. ¿Qué le iba a decir? Que había visto ojos como monedas, que sentí calor y a la vez frío en la nuca. Preferí callar y encubrir con horas extras mi subida de tensión nocturna. Pero el fenómeno no se detuvo por mis medidas. Una noche, justo cuando pensaba en dejar todo, la criatura volvió. Esta vez no se quedó en las marcas, dejó huellas que subían por las paredes de la caseta como si alguien hubiera trepado. Encontré arañazos en el metal, de esos que arrancan el barniz como si una uña hubiera rasgado en dirección a mis escasos recuerdos. Mi hijo estaba en la casa esa semana, porque su escuela había cerrado por lluvias. Era un chico pequeño, con los zapatos siempre sucios de la ribera. Al verlo a la mañana siguiente, noté que caminaba con temor. Me dijo que había escuchado algo por la noche, un canto que le pareció un juego. Me sentí protector, pero también hubo un instante en que el miedo se convirtió en culpa. Haberlo traído a vivir tan cerca del río se me clavó como una espina. Fui a ver a don Jacinto la tarde siguiente. Él vive cerca, en una casita que huele siempre a incienso y a café quemado. Es de los que recoge historias como quien recoge leña. Las guarda y luego las devuelve más calientes. Le conté lo que había visto y las marcas que encontré. No esperaba que me diera una lección de ciencia. Esperaba un consejo. Y eso fue más o menos lo que obtuve. En este río hay cosas que vienen de antes de que llegáramos a escribir en papeles, dijo sin mirarme a los ojos. Se dice que hay nahuales que vigilan el agua. No son malignos por placer. Buscan. Cuando fijan la mirada, buscan algo en la gente. Le pregunté si creía que me seguía a mí. Él soltó un humo de tabaco que le salió como un recuerdo. Puede ser. O puede ser que haya marcado a alguien de tu casa. El nahual no hace ruido de muertos. Hace preguntas. Y si lo ignoras, se enoja. No era una explicación científica. Pero tenía una cosa que la ciencia no ofrece. Coherencia con lo vivido por generaciones. Me recomendó algunas cosas que no detalló como remedios milagrosos, sino como prácticas para intentar disminuir la atención. Amuletos. Oraciones antiguas que otros recitaban. Una limpieza con ruda y con agua de río. No prometió resultados. Es para poner algo en la mesa. No para pelearle el alma, me advirtió. Aún así, después de hablar con él, colgué en la caseta un amuleto que encontré en su casa. Era una bolsita de tela con hierbas. Lo puse en la puerta como se pone una placa vieja, con la sensación de estar tomando un gesto simbólico, por si eso, de alguna forma, calmaba algo que no sé cómo nombrar. Las primeras noches con el amuleto fueron raras. Parecía que la presencia se respetaba un poco la coraza de tela y olor a hierbas. Pero eso no duró. Con el paso de días, los ruidos volvieron. Lo peor fue cuando noté que había marcas nuevas, ahora más cerca de la cama donde dormía si me quedaba en la caseta. Un rasguño en la pared a la altura de mi cara. Una huella en el polvo con un patrón que no era ni humano ni animal. Sentí que algo me estaba señalando. Mi hijo empezó a tener pesadillas.
Decía que un hombre sin cara se asomaba en la ventana y le cantaba una canción que él no podía repetir, porque cuando la intentaba, se le trababa la lengua. Su sueño se fue fragmentando en nerviosismo al levantarse, en mirar hacia las esquinas como si algo pudiera salir de ellas. Le prohibí que fuera solo al río, y por las mañanas lo llevaba a la escuela. Pero la vida no es solo medida por precauciones. La gente murmura, las miradas se vuelven curiosas y luego se espantan. Los rumores crecen. Intentamos más. Fui con un curandero que conocía a alguien en el pueblo. Me cobró una cantidad que apenas tenía y me hizo oraciones largas, puertas abiertas, limpias con huevo. No dije que no creía. Nunca me averaba en honores que me puedan humillar, y menos si alguien se empeñaba en intuir mi miedo por mí. El curandero dijo que había una marca en mí. Lo dijo sin traducciones científicas. Dijo que había algo como una sombra adherida al alma, que miraba, que tocaba de lejos. Me dio fórmulas, me pidió tabaco y rezos. Agradecí, pagué, y me fui con una mezcla de alivio y vergüenza. Quería creer. Pero la vida no da manuales. Después de la visita del curandero, la actividad empeoró, como si cada intento por protegerme fuera un anuncio que decía, aquí hay algo valioso. Empezaron los pasos en el techo a medianoche, pasos que se detenían justo encima de la caseta y que hacían un reguero de pequeñas pisadas. Me acostaba y escuchaba cómo la madera vibraba con un peso que no era humano. Una vez me atreví a asomarme por la ventana con la linterna y vi esas huellas que se dirigían hacia la orilla, se metían en la oscuridad de la maleza, como si algo se desvaneciera en un humo grueso. Esa noche sentí que alguien me observaba con una paciencia que no era de este tiempo. Lo que más me rompía por dentro no eran las marcas ni los aullidos, era el silencio de la ciudad alrededor, como si la gente se negara a ver. Los compañeros de trabajo hacían bromas, algunos miraban con curiosidad, otros con desdén. Es curioso cómo la incredulidad colectiva pesa más que el miedo individual. Se prefieren explicaciones cómodas, ratas, ladrones, viento, pero las huellas no las hace el viento. Entonces vino el suceso que me sacudió en carne viva. Fue una noche de jueves. Estaba en vela, con el café frío a un lado, revisando papeles. El silencio de siempre. A eso de las 2 de la mañana escuché una risa. No una risa humana, no una carcajada, algo que parecía burlarse de mi vigilia. Me levanté como impulsado y salí al patio. La linterna iluminó la tierra. Había huellas nuevas, más cercanas a la puerta de la caseta, y por primera vez sentí un pinchazo, una sensación en la nuca como si me hubieran dejado un calor leve, un surco invisible. No era dolor físico, era un reconocimiento. Sentí que me habían marcado con una mirada que no se aparta. Al día siguiente, encontré una pequeña hebra de pelo clavada en el marco de la puerta, como si alguien hubiera dejado un recuerdo. Lo llevé en la palma como comprueba que sostiene la locura. Un pelo. Mi mujer lo miró y quiso pensar que era de nuestro perro. No habíamos tenido perro en años. No discutí. Me limité a atar la hebra con hilo a la costura del amuleto que me había dado don Jacinto. Hice lo que pude para no sucumbir a la paranoia. Es curioso cómo los actos se vuelven rituales cuando no sabes qué hacer. Las noches siguientes se cargaron de pequeños episodios que, juntos, formaban una textura más sólida que mi antigua seguridad. Un golpe en la ventana, como si unas uñas quisieran entrar. El sonido de ramas golpeando la lámina del techo. Una columna de polvo que se formó en el patio, como si algo hubiera salido de la tierra para mirar el cielo. Nuestro hijo me decía que la criatura le tiraba besos a través de la ventana. No sé qué es peor, creer que lo dice por miedo o creer que lo dice porque lo vio. Mi relación con mi mujer comenzó a tensarse. Ella me cuestionaba y yo me cerraba. En sus ojos se mezclaba la impotencia de quien me amaba y la fatiga de quien ya no sabe si creer en lo que su pareja dice. Una noche me dijo, si esto te está consumiendo, deja la bodega, Roberto. Quería que yo me rindiera, que me alejara de ese lugar. Pero alejarme no me parecía una solución honesta. ¿Cómo renunciar a lo que había sido mi vida? ¿Cómo decir que la noche me había ganado sin ofrecer una resistencia?
Además, empezar de nuevo no borra las marcas que una criatura deja. Por orgullo, por terquedad, por no rendirme ante algo que no podía nombrar, decidí quedarme. La presencia fue subiendo su apuesta. Un día encontré la caseta cubierta de huellas finas como dedos que parecían señalar hacia el río. Otras veces en el techo había abultamientos, como si alguien se hubiera sentado y luego se hubiese ido. La forma quedaba como un recuerdo en el metal. Me di cuenta de que lo que antes había sido un aviso, ahora era una cercanía constante. Empecé a sentirme observado en la calle, en la tienda, hasta en la boca de la gente. Un silencio se instaló entre los vecinos. Nadie comentaba abiertamente lo que veía, pero las miradas te decían que algo de ti había cambiado. Me aislé por instinto. Fue entonces cuando entendí que el asunto iba más allá de mí. Empezaron a desaparecer objetos pequeños de la bodega, una caja de herramientas, una radio vieja que había pertenecido al viejo del relevo. Nunca pensé que algo así me haría más vulnerable. Empecé a sospechar que la criatura no solo rondaba por curiosidad, buscaba. Y aquello que buscaba no era moneda ni comida, era compañía, era diversión sin razón humana. Quizá buscaba a mi familia. Había noches en las que mi hijo salía al patio después de acostarse, a escondidas, y yo lo veía desde la rendija de la puerta, mirándolo querer tocar la oscuridad, como si hubiera una atracción. Le llamaba con voz baja, regresa a la cama, y él regresaba con pasos lentos. Papá, me habló otra vez, me dijo una mañana. Me dijo que no le gustaba que llorara. ¿Qué le contestas a eso? Le expliqué que lo que oía no debía creerlo. Le dije que la noche se engaña y enseña voces. Él me miró con una mezcla de inocencia y adulto prematuro que me hizo más daño que cualquier arañazo. Entonces la criatura pasó a la acción. Esa noche, mientras guardaba inventario, escuché el techo crujir con pasos que parecían pequeños y veloces, como dedos arrastrándose. Me asomé, y la linterna iluminó el tejado. No pude distinguir figura, pero sí vi huellas que habían sido dejadas con intención. El sonido se acercó a la caseta y se detuvo justo sobre la habitación donde mi familia dormía. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido. No hubo golpe, no hubo ataque, solo la sensación de que alguien había estado sobre nosotros, observando la respiración. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente mi mujer me miró con los ojos enrojecidos. Tu hijo se despertó llorando, dijo sin gritar. Dijo que una mano fría le tocó la mejilla. No había marca, no había huella visible, solo su llanto y el recuerdo en su voz. Esa imagen me rompió. Imaginé manos que no respetan la distancia entre el hombre y el niño. A partir de entonces, no supe de qué manera protegerlos. Poner amuletos se me antojaba insuficiente. Llamar a alguien para que me diera una lógica también era inútil. La comunidad parecía mirar para otro lado, y el mundo oficial no tenía tiempo para historias que no dejaban pruebas palpables. Los aullidos se volvieron más frecuentes, y peor aún, comenzaron a escucharse desde distintas partes de la ribera, como si la presencia se multiplicara. Eso me inquietó. Si era uno, ¿por qué oía voces en distintos puntos? Eran parecidos. Era la misma entidad jugando con el eco, o habían más presencias. Cada vez que me acercaba al río, sentía que me miraban. No era visión periférica, era una atención que presionaba la nuca. A partir de ahí, mi vida se redujo a pequeños rituales. Revisar la cerradura, dejar la luz encendida, poner una silla frente a la ventana para que mi hijo no durmiera con la espalda hacia la puerta. Pero el miedo se trasladó al día. En el trabajo, el jefe notó que me distraía. No quise contarle nada. Sabía que lo más probable sería que me pidiera una incapacidad, o me mirara con condescendencia. Empecé a fallar en cosas mínimas. Una factura olvidada, un reclamo sin contestar. La criatura no solo me robó la paz, me quitó la capacidad de atender bien mi vida. Y así fue escalando el asunto, hasta que hubo un suceso que rompió lo que quedaba de normalidad. Una madrugada, mientras hacía la ronda, encontré algo que me heló más que los aullidos. Un zapato pequeño, embarrado y desgastado, en la puerta de la caseta. Era el tipo de zapato que nunca olvidas, porque pertenece a alguien que te mira con ojos de esperanza cada mañana. Mi pecho se cerró. Lo recogí sin pensar, con las manos temblorosas.
y al verlo, supe que no había vuelta atrás. No pensé en pruebas ni en denunciar. Pensé en mi hijo. No voy a describir lo que vino después en detalle ahora. Me detuve en ese instante, sosteniendo el zapato, con la noche aún pegada en la piel, y la sensación de que el río nos había devuelto algo sin nombre. Lo que sí diré es esto: ese zapato no pertenecía a un ladrón, ni a una broma. Era una moneda de cambio en una historia que yo ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, la mirada de la gente cambió. Ya no era simple curiosidad. Había un recelo frío, una distancia que antes no existía. Algunos vecinos comenzaron a mirar con sospecha a mi casa. Otros evitaban cruzarse conmigo por la calle. Había rumores bajos, palabras que en boca de amigos se volvían cuchicheo. ¿Qué pasa con ese hombre y su familia? Yo, que había pasado la vida entre cajas y facturas, me vi convertido en el centro de una cosa que no podía explicar. Sentí que la criatura no solo nos atacaba a la intemperie, había conseguido algo peor. Había dañado los lazos con la gente. Mi esposa, con ojos resentidos ahora más que asustados, me dijo una tarde: «Esto nos destruye, Roberto. Tienes que hacer algo». Y yo, que me sentía pequeño frente a lo que había comenzado, empecé a buscar una salida que no fuera huir. Busqué consejo en más viejos, me acerqué a gente que no hablaba muy a menudo de esas cosas, y algunos, con mirada seria, me dijeron que ciertas criaturas, según cuentan, marcan a quien quieren y luego lo persiguen como si fuera un trofeo. Otros matizaron: no siempre se pierde lo que se marca, a veces solo se cambia la vida. La ambigüedad de esas palabras me dejaba sin herramientas. Quise luchar con la lógica, instalé candados, pedí que alguien se quedara a vigilar conmigo, pero la criatura no insinuó entrada ni robo. Era otra cosa: insistencia, cercanía, una persistencia que empezaba a moldear nuestro día a día. Me encontré hablando en voz baja a mi hijo, diciéndole que no saliera solo, inventando razones para que mis vecinos no vinieran a visitar, escondiéndome en la radio cuando el silencio en casa se hacía integral. Y la sensación que más me perforaba era la incredulidad de los demás. La gente necesitaba un cuerpo tangible para creer, y lo que yo tenía era una sombra y un zapato. Una noche me senté con don Jacinto en la puerta de su casa. Él me miró y no dijo: «Te lo advertí». No necesitaba hacerlo. Con la tranquilidad de quien ha visto muchas lunas, me dijo: «La marca no siempre se ve. A veces se siente como un frío interno que te acompaña. A veces tu gente empieza a cambiar su mirada». Yo le pregunté si la única salida era dejar todo. Él sacudió la cabeza y dijo: «No siempre. A veces hay que enfrentar. Pero enfrentar no es ir a pelear con machetes. Enfrentar es saber qué se te está pidiendo y si puedes pagarlo». Me dejó esa frase como quien deja una piedra sobre la mesa, fría y con peso. No supe si me invitaba a seguir o a resignarme. Lo que vino después fue un tiempo de espera tensa. La bodega seguía, el trabajo seguía, pero en mi casa la paz no volvió. Mi hijo comenzó a hablar menos. Mi mujer miraba la puerta como esperando que algo apareciera. Yo no dormía. El río siguió su curso, indiferente, y las noches trajeron sombras que de pronto parecían más cercanas que el amanecer. Y la sensación, cada vez más frecuente, de que algo nos observaba desde la maleza con ojos que brillan como monedas, como si el mundo que conocía se hubiera dispuesto a recibir una visita no pactada. Fue en una de esas madrugadas, cuando el frío apenas se sentía y la ciudad aún no respiraba, que escuché un sonido diferente, no un aullido, sino un susurro. Parecía decir mi nombre. Me puse en pie con la sangre helada. La voz no era de hombre ni de mujer, era un hilo que tiraba de algo dentro de mí. No supe si obedecer o huir. Caminé hacia la puerta, escuchando el latido como un tambor, y entonces, a orillas del río, algo se movió entre los juncos. No alcancé a ver del todo, solo sé que supe, con una certeza que me apretó el pecho, que aquello no había terminado. Me detengo aquí porque hay cosas que requieren calma para contarse. No todo se puede decir de una sola vez sin que la historia te trague.
Lo que te acabo de relatar son los primeros golpes, la mirada, las huellas, el amuleto, las voces, el zapato. Lo que sigue exige más que palabras sueltas, exige la verdad de lo que se siente cuando la noche decide que tú eres algo que le pertenece. Aquí, junto al río, la vida tomó un rumbo que no pedí. Hay más por decir, y me pesa. Pero antes de seguir, necesito que entiendas esto. Las sombras no se mueven por capricho. A veces nos señalan porque hay algo en nosotros que quieren, o porque albergan un vacío al que no saben darle nombre. Y cuando te miran con ojos de moneda, tú dejas de ser dueño de tus pasos. Caminé hasta el borde del río sin darme cuenta de que mis piernas obedecían antes que mi cabeza. El juncal se abría en respiraciones húmedas y el agua arrastraba a lo lejos un sonido que parecía un lamento contenido. Llamé el nombre de mi hijo en voz baja, casi como si nombrarlo pudiera traerlo de vuelta sin asustar a lo que me escuchara. Isaac, dije. El nombre se fue por entre las cañas y volvió en ecos que no eran del todo humanos. La voz que respondió no fue la suya, fue una carcajada corta, hueca, que parecía provenir de muchas gargantas al mismo tiempo. Corrí por la ribera, los pies hundiéndose en barro que olía a pasado. A cada paso seguía las huellas, unas huellas nuevas que no correspondían a botas ni a pies descalzos. Se curvaban hacia el agua y luego desaparecían en la maleza como si algo se hubiera tragado el mundo. Encontré el segundo zapato. Era pequeño, embarrado, el cordón roto. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que pensé que me iba a desmayar sobre la tierra. Lo recogí con las manos temblorosas y lo apreté contra mi pecho como si apretando pudiera recuperar lo desaparecido. No había nadie a la vista, no hubo voces de niños, no hubo pasos que me siguieran, solo el río, indiferente, y un aire que parecía haber enmudecido a propósito. Regresé a la caseta con el zapato en la mano y la sensación de que algo se había hecho dueño de la noche. Llamé a mi mujer. Su voz al otro lado del teléfono sonaba frágil. Le dije que se quedara en casa, que no saliera, que cerrara todo. Su respuesta fue un hilo de palabras entrecortadas. Lloraba, suplicaba que no me acercara más, pero se escuchaba también la incredulidad, la manera en que aún trataba de encuadrar la tragedia en razones que no fueran la de perder a un hijo. No conseguí transmitirle lo que había en la orilla, no solo la ausencia, sino la impresión de que algo esperaba. Cuando regresaron las primeras luces del pueblo, la gente empezó a aparecer. Lo que vino después fue un torbellino de linternas, de vecinos que pasaban la mano por los arbustos, de hombres que hablaban en voz baja. No voy a decir que no vinieron autoridades, vinieron a hacer preguntas y a coordinar búsquedas, a arrojar lapsos de orden donde el desorden real era demasiado grande. Lo que puedo decir es que buscamos hasta que nuestras fuerzas se deshicieron en la madrugada y no encontramos más que huellas que terminaban en ninguna parte y a veces restos de barro amarillo que se pegaba a las uñas. Nada que pudiera llamarse una prueba concluyente, nada que devolviera a un niño a sus brazos. El pueblo se partió en dos miradas, la de quienes creían que algo sobrenatural nos había tocado y la de los que pensaban que la desaparición tenía una explicación más mundana. Yo no tenía consuelo en ninguna de las dos. Me quedé con la imagen de su zapato en la mano, con la visión de su cara por última vez antes de que el silencio le hiciera olvidar cómo respirar sin encuentro. La gente murmuraba, algunos ofrecían ayuda con linternas, otros se quedaban al borde de la plaza, mirando con distancia. Los días siguientes la casa que había sido refugio comenzó a parecer un lugar vigilado por ojos ajenos, miradas que buscaban pistas, que buscaban culpables. Las semanas se convirtieron en una sucesión de rituales cansados, denuncias, entrevistas, noches en vela solo para atender cada sonido que pudiera enunciar su regreso. Dormía en el sillón y soñaba que encontraba pequeñas huellas de manos en la pared del cuarto, huellas que se elevaban como quien escala hacia la noche. Cada vez que me levantaba, la casa olía a tabaco viejo y a café que no había tomado. Tomé pastillas para dormir que me dejaron con la cabeza pesada, pero sin respuestas. Mis amigos de la bodega se apartaron progresivamente, no por maldad, sino por una mezcla de pena y de no saber qué decir. Las visitas se hicieron escasas, las preguntas invasivas. A partir de cierto momento, preferí la soledad. La soledad me permitía escuchar los sonidos sin tener que fingir normalidad. Un mes después de la desaparición, la criatura subió la apuesta. Esa noche no había luna. El río parecía un espejo oscuro,
y mientras me acercaba por costumbre o por necesidad, escuché una voz que me llamó por mi nombre. No era la risa de antes, era un susurro que contenía, sin pedir permiso, todo el reproche del mundo. «Roberto», dijo, y la palabra fue una puñalada. Por un instante vacilé. Algo dentro de mí, una rabia vieja, saltó al frente y me empujó a no dejarme intimidar. Crucé la ribera con el cuerpo entero tenso y los ojos buscando entre la negrura. Vi la figura antes de que pudiera pensar. Emergió como si la tierra hubiera decidido devolver una sombra. No era una persona, aunque tenía forma de hombre. Los ojos amarillos brillaban bajo la sábana negra del cielo y un olor metálico llenó el aire. Me miró con una curiosidad que me pareció más dolorosa que el ataque mismo. Entonces habló. La voz no era voz humana. Se doblaba en tonos y sonoridades, pero por debajo de esa monstruosa modulación pude distinguir palabras, frases que parecían estar hechas con pedazos robados de otras voces. «¿Lo buscabas?», preguntó. «¿Lo querías de vuelta?». Me reí sin humor, porque reír era la única forma de no caerme. Le arrojé el zapato a la figura, como si de voltear el símbolo pudiera cerrar un trato. El zapato cayó a sus pies, y la criatura hizo un gesto que pareció burlón. Alzó la cabeza y lanzó una carcajada que se mezcló con el ruido del agua. No recuerdo si fui yo quien la atacó o si ella me golpeó primero. Hay un impas entre lo que intenté y lo que la criatura respondió, que creo es mejor dejar borroso. Lo que sí puedo contar es lo que quedó después. Un dolor agudo en la costilla derecha, la sensación de que algo había arañado mi piel con dedos que no eran humanos, y el recuerdo claro de mi propio grito, seco, sorprendido por la propia potencia. Caí hacia atrás y el mundo se vino en un remolino de barro y agua. Sentí un calor intenso que no era fiebre, una sangre tibia que me cubría la mano al apretar el costado. No vi la huida de la criatura. La vi desvanecerse entre juncos como si el río la aceptara de vuelta. Desperté en un cuarto brillante y blanco. El olor a desinfectante me devolvió a una realidad que no quería aceptar. No estaba en la bodega, no estaba en mi casa. Tenía vendajes en el lado del cuerpo y alguien me sostuvo la mano con fuerza. Era mi madre. Tenía los ojos hinchados y una fuerza que parecía recién estrujada por la pena. Me miró, no con la expectación de quien cree todavía en soluciones, sino con la compasión cansada de quien sabe que no alcanzan las manos para levantar lo quebrado. En el hospital nadie usó la palabra nahual. Los médicos hablaron de cortes, de contusiones, de posible fractura de costillas. Me dieron analgésicos, me cosieron, me dejaron con instrucciones y me enviaron a casa con el cuerpo más herido de lo que estaba mi ánimo. No valdría de nada negar que esa noche en la cama, mirando el techo de mi habitación, cada respiración me recordaba la proximidad de la criatura. Sentí, por primera vez, que mi cuerpo había sido intervenido por algo que no era de este mundo, y que las costillas curarían, mientras algo en mi vida quedaba roto para siempre. Mi mujer estuvo 2 veces a mi lado durante los primeros días. La primera fue para asegurarse de que estuviera vivo. La segunda fue distinta. Vino con los ojos secos y después de una conversación breve y tensa, se fue con una maleta pequeña. No discutimos mucho. Ella me dijo que necesitaba respirar, que no podía dormir con la idea de que algo tocara a su hijo otra vez, que había venido hasta donde llegó su miedo. No la juzgo, la entiendo, pero fue una soledad que no esperaba. No la soledad por la que luché en la bodega, sino la soledad que me pide una rendición silenciosa. Quedé solo, con mis heridas, con la casa que crujía como si tuviera memoria de otros pasos. La gente volvió a mirarme con una mezcla de lástima y sospecha. Algunos murmuraban que mi familia estaba rota por mi culpa, que el que había traído la fuerza del río a la casa era yo por necio. Otros mostraban una compasión que me dolía más, porque reconocía en esa compasión la incapacidad de devolver lo perdido. Me ofrecieron comida, me llevaban a abarrotes. A veces en la plaza alguien se acercaba y dejaba una bolsa con fruta en la puerta sin decir palabra. Esas pequeñas cosas eran ladrillos con los que intentaba reconstruir una normalidad que ya no me pertenecía. Pasaron meses sin que encontráramos rastros de Isaac. Hubo búsquedas organizadas, inmersiones en la ribera en las que voluntarios se metieron hasta donde el barro se traga los pies. Pero el río, siempre él, devolvió lo mismo. Nada o fragmentos que no hablaban.
Perdí la cuenta de la cantidad de veces que me senté en la orilla y dejé que el viento me pegara en la cara, como si con el golpe pudiera expulsar algo. Mi cuerpo sanó en parte, mis manos conservaban cicatrices finas y algunas noches una marca leve en la piel que no estaba anclada a una herida, sino a un recuerdo, la sensación de haber sido tocado. El curandero volvió a mi vida en un momento de honestidad frente al vacío. Vino a la casa en silencio, tocó el amuleto que colgaba de la puerta y me dijo sin alarmismos: a veces lo que se busca no se devuelve por completo, a veces lo que queda es un rastro. Me pidió que llevara el zapato a un punto en la ribera, que lo dejara sobre una piedra a la mitad del agua. Yo lo hice. Fui, lo dejé y sentí que lanzaba algo que no era solo un objeto, era una ofrenda, una pregunta lanzada al oscuro. La noche que lo dejé noté luces moviéndose a lo lejos, como si ojos respondieran a la llamada. No puedo decir que funcionó. Lo que sí puedo afirmar es que después de eso, la presencia cambió. No desapareció, pero se volvió más esquiva, como si el intercambio hubiera cambiado sus reglas. Los años conllevan una serie de pérdidas que son como capas. Primero perdí la inocencia de creer que hay soluciones limpias, luego la costumbre de contar con la gente del pueblo, más tarde la presencia constante de mi mujer en la casa, y finalmente la certeza de que mi propio cuerpo era un mapa que ahora llevaba una marca que no me pertenecía del todo. Llevo en el bolsillo el zapato. A veces lo saco y lo estrecho con la mano, porque es lo más cercano que tengo a su risa. Otras noches lo deposito en la mesa, y dejo la luz encendida por si la oscuridad llegara con hambre de memoria. No todo fue derrota. Hubo momentos en que sentí una rabia que me hizo mover, buscar, pelear con lo que la gente llamaba inevitable. Me metamorfoseé de vigilante de bodegas a vigilante de mi propio duelo. Enseñé a amigos a mirar las huellas con otra precisión. Planteamos trampas que no sirvieron para capturar nada vivo, pero sí para obligar a la presencia a manifestarse de formas menos silenciosas. Encontré consuelo en hombres que, como yo, habían recibido miradas de cosa. Nos juntábamos y conversábamos sin demasiada esperanza, pero con la compañía que mitiga el aislamiento. Hubo noches en las que creí escuchar su risa de lejos, una risa que se transformaba en un canto que decía palabras que me recorrían el cuerpo. Otras veces la escuchaba en sueños que se repetían. Una figura me llamaba desde el agua, y yo resistía, tratando de no ceder al instinto de nadar hacia la sombra. Me acuerdo de un sueño en particular en el que encaré a la criatura y le escupí mi propio nombre, Roberto. Le exigí que me devolviera lo que había tomado. Y en el sueño, la criatura me escupió en respuesta a una palabra que no entendí, pero que sonó como un juramento: tuyo. Desperté empapado en sudor, con la sensación de que las fronteras entre lo real y lo onírico se habían debilitado. A veces la gente me pregunta si volvería a la ribera, si la abandonaría para siempre. Les digo que la frontera no se abandona tan fácil. Nací en la orilla, y hay una parte de mí que pertenece al agua. Pero la vida te obliga a tomar decisiones que son en parte valientes y en parte cobardes. Mi mujer no volvió. Se fue con la certeza de no poder vivir junto a algo que cada noche podría tomar lo que más amaba. Fue un adiós sordo, sin gritos, con maletas pequeñas y con la determinación de reconstruirse lejos de la mirada del río. La acepté como se acepta una pena, con la resignación que se aprende cuando ya no hay fuerzas para forcejear con la realidad. Con el tiempo abrí la bodega menos veces. Empecé a trabajar de día cuando pude, y los turnos nocturnos los cedí a otros. La presencia no se fue del todo. Alguna que otra noche, al cerrar, aún sentí la piel erizada como si unas luces amarillas me observaran desde la maleza. Y en ese persistente existir se forjó lo que ahora soy. Alguien que vive con la certeza de que hay fenómenos que no se explican y con la responsabilidad de avisar a quien pueda creer. Y cuando la consiguen, no se detienen sin cobrar algo a su manera. Antes de terminar, te contaré otra historia que escuché por casualidad en la plaza,
mientras bebía un café con un hombre que había pescado toda su vida en la orilla. No es mía, me la narraron como uno más de los relatos de la ribera, y la traigo aquí porque forma parte del mapa de miedo que rodea a Reynosa. Dicen que bajo el puente viejo hay un remolino que devora sonidos y escupe recuerdos. Los pescadores contaban que una noche, un muchacho que trabajaba en uno de los botes regresó blanco como la sábana. Aseguró que había visto a una mujer lavando ropas en la orilla, una mujer con cabellos que caían como líquenes y manos que brillaban con algo que no era agua. Él se acercó para ofrecer ayuda y ella le sonrió con una expresión dulzona. Cuando quiso hablarle, la mujer dejó de mover las manos y lo llamó por su nombre, con una voz que parecía la de su madre. El muchacho, que vivía lejos de su casa, sintió la nostalgia acometer como un golpe y se lanzó a la orilla. La gente dice que cuando lo encontraron horas después, no recordaba su nombre ni su dirección. Solo recordaba una canción que la mujer le había susurrado, una canción que hablaba de volver y que lo dejó sin raíz. Ese muchacho nunca volvió a trabajar en el río. Se fue a otra ciudad sin decir adiós. Algunos dicen que la mujer era un espíritu que recoge a quienes no pueden resistir la nostalgia. Otros, más prácticos, creen que fue un engaño de alguien solitario. Sea como fuere, la historia corre entre los pescadores y sirve como advertencia. Bajo las luces del puente, la noche puede confundir lo que echas de menos con lo que te quiere engañar. Otra versión que circula habla de un faro improvisado que cuelga en una rama, una luz que aparece y desaparece como intentando llamar la atención de los que pasan en la noche. Dicen que la luz atrae a los barcos pequeños y que a veces al amanecer se encuentran redes llenas de ropas viejas y zapatos sucios, como si alguien hubiera estado lavando una vida ajena y la hubiera soltado de nuevo al agua. No puedo verificar ninguna de estas historias. Solo sé que cada relato comparte motivos, la orilla, una llamada que suena familiar, y la sensación de que la frontera entre la tierra y el río tiene oídos. Esa es la soltura con la que las leyendas se acomodan en Reynosa. Cada una añade un matiz y deja la pregunta abierta. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que hayas escuchado. No cuento esto para provocar miedo gratuito. Lo hago porque creo que las historias, aunque sean dolorosas, sirven para poner en alerta a otros. Si tienes familiares que trabajan de noche cerca de la ribera, diles que tengan cuidado. Si alguna vez pasas por la orilla y ves algo que brilla entre los juncos, da media vuelta. No seas orgullo. El orgullo no devuelve lo que se pierde. Si conoces alguna otra leyenda de Reynosa, compártela en los comentarios. Cuéntala con respeto, como se cuentan las cosas que duelen y que sin embargo merecen ser escuchadas. Y si conoces a alguien que debería escuchar esto, compártelo con él. Porque las cosas que pasan en la noche no siempre se quedan en la noche. Muchas veces empiezan con un nombre que alguien olvidó decir y acaban con una puerta cerrada y un zapato pequeño esperando en la entrada. La ribera sigue allí. Algunos días paso por el borde y me siento a mirar el agua. Sigo escuchando aullidos que no sé si pertenecen a animales o a lo que se esconde en las orillas. A veces, en las noches más claras, juro que veo 2 puntos amarillos al otro lado del cauce, observándome. Me quedo quieto, tomo aire y me marcho. Porque hay lugares donde las sombras se mueven solas, y yo ya sé que si las miras fijamente, acaban por mirarte de regreso.